El tema de la entrevista de hoy es el uso de la inteligencia artificial en la comunicación y su relación con los educadores y educandos. Entrevistamos a la licenciada María Inés Bertolini, licenciada en Publicidad, con más de 27 años de trayectoria en el ámbito docente y una sólida especialización en comunicación estratégica y entornos digitales. Posee un perfil versátil que combina la formación académica de nivel universitario con una activa labor pedagógica en el nivel primario y en la alfabetización digital para adultos mayores. También es catequista. Su carrera se distingue por la integración de la pedagogía con la innovación tecnológica, cuenta con un posgrado de docencia universitaria y diversas diplomaturas en evaluación con producción de contenidos y tecnologías de la información y la comunicación. Como docente universitaria ha desempeñado roles como profesora adjunta y tutora en instituciones de prestigio, especializándose en cátedras de publicidad, marketing y cultura digital, además de gestionar entornos virtuales de aprendizaje mediante plataformas como Moodle y sistemas de e-learning. En el plano comercial y comunicacional, María Inés Bertolini aporta una vasta experiencia en el asesoramiento estratégico para microemprendimientos y empresas. Sus competencias incluyen la gestión integral de redes sociales, community management, el desarrollo de estrategias de e-commerce, la creación de piezas comunicacionales digitales y la realización de notas periodísticas. Asimismo, ha participado en proyectos de investigación académica sobre emprendedurismo y cuenta con una destacada trayectoria en tareas de administración, investigación de mercado y atención al cliente en diversos sectores industriales y de servicios. Es una profesional orientada a la actualización constante, mantiene una formación permanente en áreas de vanguardia como la inteligencia artificial, el diseño de sitios web y herramientas digitales para educadores, destacándose por su capacidad de adaptación, el trabajo colaborativo y la excelencia en la gestión pedagógica y comercial. Bueno, sean muy bienvenidos a mi canal de YouTube Arte Mitre María, ciclo de conversatorios sobre clínica psicopedagógica y arte. Y hoy tenemos de invitada a la licenciada María Inés Bertolini, que como ya hemos visto y escuchado, tiene un amplio currículum, una trayectoria vasta en el campo de la docencia, de la inteligencia artificial y de fenómenos digitales. Hola María Inés Bertolini, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Bienvenidos a los oyentes. Gracias por ser parte de este espacio y brindarnos todo tu saber al respecto, que nos hace falta desasnarnos de estas temáticas. Muy bien, no es nada, un gusto para mí. Bueno, ¿qué cambios te parece que hay dentro del aula en la manera en que docentes y estudiantes se comunican con esto de la inteligencia artificial? Bueno, bien, yo quería empezar hablando un poquito de cuándo apareció la inteligencia artificial, cuándo se empezó a usar, siempre pensando en cuándo empezamos a nosotros entender lo que es la inteligencia artificial. De esto hace muy poquito tiempo, yo diría que un poquito más de un año, pero que empezamos a trabajar con las herramientas digitales, diría que hace más de 5. El público en general, ¿no? Porque yo como profesora vengo usando lo que es herramientas virtuales o herramientas digitales de hace más tiempo, y lo que estuve observando tanto en el aula como fuera del aula es que el alumno y el docente tienen en algunos casos un uso poco crítico o poco reflexivo ante la devolución que nos da de las inquietudes o de las preguntas que le podemos hacer a la IA, y esto afecta tanto a la enseñanza como al aprendizaje. Bien, cuando vos, Inés, te referís a poco crítico, te referís a esto de tomar como con exactitud lo que nos dice esa IA y sin, digamos, ir a verificar fuentes, sin tener un aspecto ético desde la mirada, ¿o cómo lo ves en eso de que falta la crítica? Yo creo que esto pasa desde varios lugares. Por un lado, sí, esto de, bueno, tener cierto criterio es porque antes todo el material que uno vuelque sobre la IA, por ejemplo, hay algunas herramientas de IA que nos permiten hacer resúmenes solamente subiendo el material,
y esos resúmenes no siempre son certeros, por más que la fuente sea confiable, por más que sea un libro de texto que quizás nos dio un profesor, pero por un lado es eso de poder, a ver, seleccionar de lo que nos devuelve la IA, qué es lo que nos sirve, qué es lo que nos es útil, qué es lo que no, lo que nos dice, si es cierto o no es cierto, la fuente puede ser cierta o la fuente puede ser verificable, pero la devolución o está incompleta o no tiene, digamos, de alguna manera un orden, una progresión. Por otro lado, si uno, digamos, dice, bueno, a ver, no sé, pongo un cuestionario y también sumo o subo el material que tiene que responder ese cuestionario. Y muchas veces el cuestionario que nos responde tampoco es acertado. Entonces, ¿cómo hace uno, tanto como alumno, o sea, yo hablo desde los dos lugares, ¿no? Como soy Bien, alumna y soy profe, sí. ¿cómo hace uno para poder descubrir si eso que recibe es algo certero, algo puntual, es lo que está buscando? Primeramente yo aconsejaría que leer, ¿no? Leer, Ujú. no leer a través de la inteligencia artificial, sino leer desde lo humano, ¿no? Uno se sienta y lee como la vieja usanza el material que tiene para resolver un cuestionario, armar una evaluación, aprender un ejercicio y después teniendo como ese conocimiento previo del que siempre hablamos los profes, bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, lo doy a resolver, me da una devolución, esa devolución que recibo me puede servir como un puntapié inicial, como una guía, pero nunca yo en mi caso lo tomo como la verdad única. Ujú. Lo que sí veo que en muchos casos queda tal cual plasmado, como lo devolvió la inteligencia artificial, va un trabajo práctico y aunque del lado del alumno digo, bueno, esto no se va a notar, le borro la marca de agua, lo sintetizo o lo paso como a veces sucede, bueno, de hecho una compañera mía me lo recomendaba, decía, bueno, pasá de vuelta el texto y decirle que te lo convierta en lenguaje humano. Bueno, a Ujú. Qué pesar de todo interesante. esto, igual se nota. Sí, y se nota igualmente la manera de hablar, diría entre comillas, que tiene esa inteligencia artificial. Claro. Más uno si no pone su impronta, ¿no? Se nota muchísimo la falta de la esencia humana en la devolución y yo estoy totalmente de acuerdo con el uso de estas herramientas. He encontrado por el camino tanto profesores como alumnos que me dicen, yo no la uso o la uso para determinadas cosas. No, yo creo que el buen uso tiene que ver con esto del pensamiento reflexivo, ¿no? En el análisis crítico. Bueno, qué interesante esto que decís porque, bueno, lo que estás diciendo es desarrollar habilidades, ¿no? Que se necesita, desarrollar habilidades para realmente utilizar esta herramienta justamente como una herramienta y no como, digamos, un fin en sí, ¿no? Poder ya tener esa cintura, vos como docente, de saber, bueno, esto viene, digamos, lleno de nada, de un vacío total del alumno en donde se remitió a hacer su trabajo solo con la inteligencia artificial y no puso su impronta, y otra muy diferente es por ahí, bueno, a través de las ideas que el alumno tiene o el profesor, si quiere armar una clase, y de marcar su impronta, que la inteligencia artificial por ahí te lo organice. Eso es diferente, ¿no? Ahora, qué bueno eso que vos podés detectar y ese revés que haces de pasar al lenguaje común, ¿no? Qué creativo eso. Es que en estos momentos yo pienso que es complicado en esto que vos decís, que algunos docentes universitarios por ahí admitan que usan la inteligencia artificial, porque hay como un cierto recelo, ¿no? Sí, Hay gente que lo oculta, digamos, pero sí. porque, digamos, hay cierta demonización también al respecto. Entonces, como vos decís, es Creo porque usarlo, tienen miedo a hacer. Sí, claro, en su justa ok. medida. Claro, sí, tienen miedo a qué, me decías. Sí, y tienen, me parece que a ser penalizados, como a decir, bueno, a ver, si usaste inteligencia artificial, te elimino el trabajo, te lo Claro. desestimo, te lo desapruebo, porque de hecho tuve una conversación con alumnos esta primer parte del año que me contaban que una profesora había pasado por IA, por las herramientas de IA, que son los detectores de las verdades falsas, y les había dicho, no, esto lo hicieron con IA y los alumnos la pelearon porque realmente no lo habían hecho con IA,
pero les costaba defender el trabajo, entonces, bueno, la solución que encontraron como un acuerdo fue decir, bueno, traigan el trabajo, pero hacen la defensa oral, ¿no? No es una entrega Ujú, escrita. Entonces, al sumarle esa apreciación personal, ujú. finalmente se los tuvo que aprobar, pero fue como una lucha entre que era la discusión, como que sí lo habían hecho, no lo habían hecho, y realmente decían, nosotros no habíamos usado IA, y la profesora, como era contra la IA, nos había dicho, sí, usaron IA y nos peleaba el trabajo. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos? Bueno, resolvamos desde algo que venimos haciendo hace años, que es, bueno, a la parte práctica le sumamos la parte teórica, damos un oral, exponemos, escribimos, o sea que no es que, bueno, todo lo va a resolver la IA, lo que nos hace es orientarnos, lo que nos hace es guiar, darnos un panorama general de lo, si se quiere, haciendo un resumen o presentando un esquema. Para esos fenómenos, bárbaro, lo avalo. Para otras cosas, si no tiene, como decía recién, nuestra esencia, nuestra Ujú. impronta, es como nos quedamos como a medio paso, ¿no? A medio vivir, como dice la Claro. canción, nos quedamos a mitad. Ahora, qué importante esto, o sea, vos, digamos, a la vanguardia de la inteligencia artificial, no demonizándola, sino aceptándola. Porque como decís, yo creo que también me he Sí. encontrado con dos clases de docentes. Uno que niegan totalmente la inteligencia artificial, la demonizan y no, y hasta te amenazan, ¿viste? Entras en un curso y no hagan con inteligencia artificial porque yo me voy a dar cuenta, ¿no? Como asustando. Y hay otros, ¿no? Que como vos por ahí dicen, bueno, pongan su impronta, utilícenla, pero conscientemente como una guía o como una ayuda, pero bueno, o sea, te puede ayudar y uno puede reconocer la impronta en el alumno sin descalificarlo, ¿no? Ahora vos fíjate qué buena esa anécdota que contaste, porque es muy de hoy esto, ¿no? Y yendo más a lo humano, Inés, esto de utilizar las herramientas artificiales, de la inteligencia, em, ¿cómo mejora o no mejora? ¿Qué te parece el vínculo con el alumno? Ya ahí yendo más al docente o también como parte de alumna. ¿Mejora el vínculo de aprendizaje o no? ¿O lo pone ahí Yo creo que no. en cuestión? Yo creo que no sé si a veces no hay vínculo, empecemos Ah, por ahí. O sea, hay veces que hay alumnos, como vos decís, si o el profesor está en esa postura de te voy a castigar si usas inteligencia artificial, ahí no hay es posibilidad de tremendo. mejorar nada. Yo Claro. diría que de empeorar. Entonces, yo lo que como profesora, en ciertos cursos, ¿no? Porque yo doy varias materias y no todas se prestan para esto, pero cuando en la universidad les digo, bueno, lo pueden usar y me parece como que del otro lado hay un alivio y empiezan a presentar cosas con IA y vos decís, bueno, a ver, ¿hasta dónde yo puedo ponerlos a prueba? Bueno, no sé, un día hacer una imagen de una publicidad, como yo soy publicista, bueno, pienso Mm, en esto, con IA, no está mal. La cosa es, esa publicidad, esa imagen, tiene tu creatividad, tiene tu idea, va de la mano con el mensaje que querés transmitir, buenísimo. Y si vos sos mala para el diseño y sos buena para usar Canva y querés usar la imagen de Nano Banana, bueno, decir, mm. uso esa imagen y no hago yo el dibujo, no hago yo el collage, va a quedar más prolijo, se va a entender más el mensaje. Entonces, habilitarlos a eso y a que digan, bueno, mira, usé IA, creo que ya genera como desde ese alivio de empezamos bien, ¿no? La relación, Claro, no hay un miedo, no hay un castigo, ya sí, va de otra manera. Entonces, a veces o sea, el vínculo igual yo creo que trasciende el uso de la IA o no la IA, pero esto es como que de alguna manera se muestra de otra forma, tanto el profesor como el alumno, ¿no? sí. Y la otra vez yo tomando exámenes finales, venían los alumnos con los trabajos y el profe le decía, ¿qué herramienta usaste? ¿Con qué lo hiciste? ¿Lo hiciste con IA? Bueno, la IA, fíjate que como no usa la creatividad, pero vos podés poner tu creatividad, acá todos traían como el mismo aviso, pero planteado con diferentes imágenes, ¿no? Pasaba esto, como se notaba mucho en la devolución, que faltaba esta parte de, bueno, pongo mi Ujú. idea no es la misma siempre, no puede ser igual que la de al lado mío.
pero la claro, IA iguala, claro. ¿no? Por Ujú. esto, porque no tiene, la IA es una IA justamente, al ser artificial, no tiene pensamiento, No tiene esa cintura, no digamos, tiene claro. emoción, decíamos en algún momento. Mm, No, ¿cómo hace para discriminar? Si vos, o sea, lo que vos podés hacer mejor o podés tratar de ser efectivo es en el pedido que le haces a la IA a través de lo que se llama el prompt, ¿no? Y al mejorar el prompt, la IA se va a acercar más a lo que vos estás pidiendo. Pero en muchos casos uniformiza todo lo que devuelve, perdón, porque justamente no tiene esta creatividad, porque no es persona. No podemos pedir algo que claro, no se va, por lo menos por el momento no se va a lograr. Esto que en algún momento se decía, bueno, tiene emociones, no tiene emociones, no nos puede mostrar. Y muchos decían, no, pero yo lo uso, charlo con la IA, le comento una idea. Estás hablando con un robot, no estás hablando ujú, con una persona. Y a veces se pierde de vista y uno cae en esto de tenerla como compañero de aventuras, bueno, hasta ahí, con respeto, claro, con riesgo. evaluando cuál es el objetivo de la tarea, con riesgo, Claro, con claro. riesgo emocional alto, digamos, ¿no? Si te involucras demasiado en ese contexto. Ahora, pero vos fíjate, qué bueno la amplitud que vos tenés como docente, porque en este paradigma en el que estamos, no podemos negar el uso de la inteligencia artificial. Negarla no nos ayuda a nada No, y nos somete, aparte. Pero aparte, hay otra cosa que es muy importante y me gusta decirlo como psicopedagoga, que es que, que tiene que haber un aprendizaje también para utilizar la inteligencia artificial. No todos saben utilizarla, no todos saben cómo, qué hacer, cómo manejarse. Entonces hay mucha gente que se queda afuera y en el mundo de hoy uno no se puede quedar afuera si es profesional de este mundo simplemente por demonizarla y negarla, sino que tiene que haber un aprendizaje. Vos como docente, Inés, ¿qué te parece que serían como los mm, pasos primeros si alguien nos está viendo y no tiene la menor idea de inteligencia artificial porque no la usó, porque se cierra, porque la demoniza? ¿Qué podrías decir? ¿Cómo podría acceder esa persona? ¿Cómo podrías desasnarla así bueno, brevemente? sí. Esa pregunta me parece muy acertada porque lo que yo, uno de los cursos que tengo es no voy a nombrar la universidad, pero sí hay muchas personas, estudiantes de diferentes carreras, de diferentes edades, de diferentes zonas geográficas, que aprenden a usar herramientas digitales y estamos justamente incorporando una pregunta en una evaluación de, bueno, usaste para responder tu evaluación esta herramienta, ahora, ¿cómo aprendieron? ¿Saben usarla? ¿No? Es como que nos faltó la pregunta anterior. Entonces yo, en mi caso, lo que hice fue hacer pequeños talleres, no todos son pagos, o sea, hay talleres Ujú, gratuitos, del uso de, por lo menos de las herramientas básicas, o uno ponerse a investigar, no indagar con Google Gemini o con ChatGPT, que son los más nombrados o los más reconocidos, y empezar desde ahí a ver, investigar cómo se arma el instructivo llamado prompt para la inteligencia artificial. Yo siempre aconsejo, he tenido y tengo muchas veces adultos mayores como alumnos, y digo, bueno, a ver, ¿cómo lo buscaste? ¿Cómo lo aprendiste? Y me dicen, y yo usé un tutorial de YouTube. Bueno, mm, básicamente no es ninguna ciencia, o sea, es saber escribirle lo que nosotros necesitamos, pedírselo, ¿no? Entre comillas, para que como decía hace un ratito, lo que nos devuelve sea lo más cercano a lo que estamos pidiendo. Entonces, incluso he descubierto mucha gente usa el Meta IA, que es la inteligencia artificial de WhatsApp, y desde ahí aprende, si se quiere, de forma intuitiva a pedirle las cosas a la IA. Y después, bueno, uno investigando o haciendo estos pequeños cursos, yo mismo en la carrera docente, aprende a usar nuevas formas de trabajo de IA, como hay una que es KLM Notebook, que hace resúmenes, mapas conceptuales, o sea que también depende de lo que uno quiera hacer, mínimamente usando el buscador de Google, pone qué es lo que pretende de la IA y pone quiero armar un mapa conceptual con IA y va a salir la herramienta apropiada y todas las herramientas traen como un mini instructivo o un mínimo requerimiento de conocimiento. Por eso digo, quizás que donde uno puede empezar es, digo, me voy al WhatsApp, que es lo más sencillo, lo que usamos todos. Bueno, ujú. busco Meta IA, que muchos cuando surgió como una nueva aplicación dentro
dentro del WhatsApp decían esto qué es, cómo me apareció, cómo lo saco. No, no es cómo lo saco, es cómo lo aprendo a usar. Pruebo, a ver, ¿qué le quiero preguntar? Le quiero preguntar sobre una calle, me va a contestar. Le quiero preguntar sobre un trabajo, le quiero preguntar sobre una opinión, digamos, y Ujú. empezar a usarlo así más que nada de forma intuitiva, ¿no? Porque así es como empezamos en pandemia la mayoría. Yo ya estaba, como dije antes, usando lo que es campus virtual o Classroom, pero la mayoría empieza así, a ver, investigando, ¿no? Y creo que hay que perderle el miedo a la tecnología y esa es la clave, decir, bueno, a ver, me mando, arranco, no sé, yo a los 8 años usé mi primer computadora y fue un poco así, le pierdo el miedo, explotar no va a explotar, como yo les decía a mis Claro. adultos mayores, ¿no? O sea, Bueno, todo lo que vos toques, mientras no toques nada del sistema operativo, es probar, ¿no? Es probar y cuando uno ya tiene claro, no sé, cómo se usa el ChatGPT, dice, bueno, ahora me voy a pasar a buscar otra herramienta un poco más elevada, un poco más avanzada, para que mejore lo que estoy haciendo, y va a empezar a descubrir en esta búsqueda que hay herramientas para cada cosa, ¿no? Que no es, quizás para hacer una imagen me conviene más Gemini que el ChatGPT, entonces voy probando entre las dos y me voy animando. Me parece que pasa por ahí, desde los 2 años que ya están duchos con la tecnología y nacen con el touch en la mano, como la gente de 70, 80 años que como que le va perdiendo el miedo de a poco, no es lo mismo un adulto mayor de hace 5 años atrás, no aprende de la misma manera porque ya todos estamos como inmersos en esta ola digital, ¿no? ¿No? Es como vos decías antes, ¿no? No nos podemos quedar afuera de esta oferta, de esta herramienta. bueno, muy interesante lo que decís, porque por ahí al pasar, y lo dijiste varias veces, este saber y este aprender intuitivo, ¿no? Que es el que, bueno, es el de los niños, es la curiosidad, ni más ni menos. Uno va aprendiendo, tocando todo, haciéndolo parte, porque si no, no hay aprendizaje. Cuando no hay una experiencia que pase por el cuerpo, es simplemente información. Entonces, esto de perder miedo, empezar a tocar, bueno, para uno, para ver para qué le puede servir. Y también por ahí dijiste algo que me parece indispensable, que lo traemos para la parte del aprendizaje, porque vos sabés que hay cierta gente que también discrimina esto de la inteligencia artificial diciendo como que te lo resuelve todo. Pero vos dijiste algo que es muy clave, que es Ah, hay que sí. saber pedir, hay que saber pedir. No es, ah, bueno, lo hizo por la inteligencia artificial, ah, bueno, y te descarta, ¿viste? Descarta, es por eso que después muchas personas niegan la utilización de eso, porque, bueno, parece que vos lo creas todo a partir de la nada y no se crea todo a partir de la nada, sino como bien dijiste, es un robot que va haciendo lo que vos le vas pidiendo. Entonces hay un saber pedir que también se aprende, ¿no? Y que está bueno como docente que uno vaya guiando o que, bueno, o con la propia intuición que uno tiene, bueno, vaya sabiendo pedir. Más, si uno a veces hace alguna pregunta o necesita algún resultado, la prueba está de que por ahí se equivoca, como decís, la inteligencia artificial y uno le dice, no, pero eso no es así. Ah, tenés razón, no, no es así. Te lo corrige con lo que vos le decís, no es a ciencia cierta. Y hasta ahora, Sí, es Inés, verdad. es como que hablamos más como un público, ¿no? Que pareciera que lo utilizara él y lo utiliza el público universitario. Pero si vamos más al tema de los niños, ¿cómo impacta la inteligencia artificial en los niños, en el aprendizaje en las escuelas? ¿Se usa, no se usa? ¿Los chicos están al tanto? Vos que también sos experta en el área de educación primaria, ¿qué nos podés Sí. decir? El tema es con las escuelas, nosotros como desde el año pasado ya no tenemos posibilidad de uso de celulares. Ujú. Eh, Nosotros en la escuela no, básicamente, yo estoy trabajando en informática en una escuela, ahí sí, porque digamos, la materia se trata de eso, es trabajar con la compu y trabajar con la IA, y les llama mucho la atención, ¿no? Cuando tienen este acceso. El año pasado hicimos un trabajo que era totalmente creativo, que era de producción de imágenes, de videos con PowerPoint, y buscábamos imágenes en Google, transformábamos la imagen que ellos habían creado a mano en una imagen artificial con movimiento, y eso como que fue una experiencia interesante, les gustó, les divirtió, pero como que yo creo que está este temor por debajo del castigo, entonces no, primero que no se puede usar, o sea,
en la primaria no tengo el acceso a la computadora y ni yo me animo a decir, bueno, a ver, busquemos con IA, porque también como estás con un público que no sé hasta cuánto conoce, Ujú. también tenés el riesgo de que después desde los directivos digan, no, pero eso está prohibido, ¿no? Esto que estábamos Claro. hablando, ¿cómo van a usar en el aula? Entonces no me meto mucho, no me meto mucho, salvo en esta materia que estoy habilitada para hacerlo porque se trata de esto, pero lo que es lo cotidiano, por ejemplo, en el cole yo estoy actualmente dando matemáticas y naturales, no nos metimos para nada en la inteligencia artificial y los trabajos prácticos tampoco, no me lo preguntaron, no me la nombraron. Sí programas de diseño como el Canva, bueno, podemos usar Canva, podemos hacer la presentación en vez de hacerla en PowerPoint en otro dispositivo. Sí, eso sí, pero no del uso por lo menos por ahora no me pasó ni en el primer ciclo, que era tercer grado, ni con este segundo ciclo, que me preguntaran siquiera si para una exposición podían usar IA, porque yo creo que está por debajo este temor, Claro. porque la mayoría de los profesores no acepta el uso de la IA. Sí, es muy poco, me encontré con muy pocos, incluso, digamos, no como docente, sino como alumna, que dijeran, bueno, a ver, mostrame lo que hiciste, esto cómo lo hiciste, explícame si usaste IA, eh, a ver, o mismo al revés, que me dijeran, bueno, acá usaste IA, tenés un error que ni yo había visto, sabiendo del tema y todo, y que el corrector era el profesor, ¿no? El corrector de la IA era el profesor. Y yo no le tuve miedo a que me pase eso, pero porque quizás como docente no le tengo miedo a la IA y la acepto y la asumo. Es Ahora como vos, complicado, me parece que no está internalizado en el colegio esto. exacto, es como, Sí, bueno, qué bueno porque vos hiciste todo un planteo cultural, sociocultural de cómo se está viviendo la IA en este momento. Por eso me parece re importante que tenerte acá en este espacio porque es esto, los grandes detractores, ¿no? El que lo demonizan y no, y los que, por el contrario, lo incorporan a la educación, porque se puede convertir, y de hecho es un fenómeno educativo, si uno realmente lo utiliza como una herramienta y no como un fin, porque incluso, digamos, psicopedagógicamente hablando, uno puede desarrollar toda su cognición, porque uno tiene que decidir, poner su impronta, armar las ideas, no es que todo te lo hace, y si todo te lo hace mal, como vos dijiste, y te salta a la vista. Digamos, para utilizar bien la herramienta y que se vea y que sea un aprendizaje, uno tiene que implementar todo lo que es las funciones ejecutivas, incluso en el uso con la discapacidad y todo eso. Entonces, la verdad que me parece muy bueno esto que vos decís, que nos bajás a tierra lo que se vive, ¿no? En las escuelas, ¿no? Este temor que hasta los docentes pueden tener, hasta dónde se llega, hasta dónde se habla, porque sí, también los niños están en un pensamiento, quizá depende de la edad, más concreto, operatorio, no tan abstracto, y pueden por ahí contar cosas o decir cosas que más allá, digamos, de lo que es la realidad en sí. Pero si vos tuvieras que es definir que esto de... quizás, Sí, sí, decime. no, quizás se me ocurre, como hablas de los niños que cuentan cosas, que para un relato narrativo de una evaluación de lengua, no estaría mal si dicen, bueno, a ver, voy a probar lo que yo escribí, que me lo mejore, que mejore la redacción, como es un prompt que podemos proponerle, la IA, ponele, mejorame la redacción de este relato y que Ujú, sea tu idea, pero mejor claro. escrita. Claro, Entonces, exactamente. ahí no me parece algo arriesgado, al revés. No, yo coincido con vos y aparte, digamos, me voy un paso atrás y digo, también para los chicos por ahí con alguna discapacidad o no, que les cuesta organizar, que no, que la carencia por Sí. ahí, el déficit está en las funciones ejecutivas, y uno dice, bueno, tomando lo que vos decís, no sé, no sé, crear un relato, escritura creativa. Y en general, bueno, a ver que, no sé, ideas sueltas. Y empieza con ideas sueltas, que la casa, que un paseo, que esto y realmente quizá hay una limitación cognitiva y con esas 10 palabras que ellos pensaron se puede armar un relato y tiene la impronta de ellos y no es para descalificarla porque la armó, digamos, la inteligencia artificial, sino porque como vos decís, o sea, es ayudado por otra cosa. Como siempre marcando que no se reemplaza, como vos bien dijiste, la creatividad humana por excelencia, eso es algo que ya se percibe, vos con tu cintura como docente, con toda
digamos, la formación que tenés en todos estos ámbitos, ya te das cuenta, pero no utilizar para juzgar, sino para sumar, ¿no? Pero bueno, son todos fenómenos, Inés, que nosotros, digamos, a cierta edad venimos viendo que han pasado con otras cosas, como vos decías de WhatsApp, cuando se hizo el pasaje Sí. de mensaje de texto a audio, uno decía, oh, ¿qué es? ¿No? O sea, tener los cuidados, o sea, la cuestión es no demonizar, ¿no? Eso es así. Y yendo para el lado, digamos, alumna, ¿no? Porque hasta ahora vimos tu parte docente, pero como alumna, es decir, al revés, vamos a pensarlo. ¿Qué crítica podrías hacer de aquellos profesores que usan y no usan la inteligencia artificial? ¿Vos lo ves o no lo ves como alumna? ¿Qué podrías decir desde el otro lado? Como alumna, bueno, esto que recién decíamos, que no reemplaza a la persona, o sea, que el docente se sienta amenazado de que va a ser reemplazado, es imposible que esto pase, y por eso creo que ahí está donde, quién acepta y quién no, que vos lleves un trabajo de IA, porque una cosa es llevar un resumen de una nota periodística y otra cosa es llevar una tesis Claro, que me ha exactamente. pasado, ¿no? Bueno, volviendo a mi rol docente, que no me puedo escapar, me ha pasado corregir una tesis que otra profesora evaluadora dijo, no, a ver, espera, porque esto me parece que la hizo toda con IA y ni siquiera había una idiosincrasia o Un hilo una conductor. apreciación Sí, no, claro, no, le faltaba hasta citar entre comillas a los autores, porque está bien, ponele que vos digas, bueno, la base la tomo de un trabajo ya realizado, no estoy diciendo que esté bien, digo que a lo mejor es tu puntapié inicial para poder plantear una hipótesis, pero ni siquiera le pones, no sé, es cita de otro, entonces ahí estás ujú, armando un plagio de información, claro, y ese ujú, es otro de los riesgos, ¿no? Eso es bueno, hasta dónde es lo mío, hasta dónde es lo del otro. Entonces, como docente, esto me pareció este ejemplo que traje antes a colación de que mi profesor vio lo que yo había hecho y dijo, bueno, a ver, esta imagen que vos armaste, que está muy bien porque está mostrando tu idea, pero fíjate que acá tiene un error. ¿Cómo la armaste? ¿La armaste con IA? Sí, la armé con IA. Y fíjate que acá hay un error y yo no lo había visto, sabiendo del tema y todo. Entonces, eso estuvo bueno porque el docente era crítico al igual que yo, y a veces, bueno, dos ojos ven más que uno, nada, me dio una mano en ese sentido, ¿no? Y pudiendo los dos entender que era posible usar IA, no estaba prohibido, él no tuvo que aclarar, chicos, no ujú, usen, no. Al contrario, uno fue libre de decir, bueno, a ver, la voy a usar para mejorar, la voy a usar para construir, generar material. Eso también, bueno, ¿para qué la voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿A quién va dirigido? ¿Quién va a recibir ese mensaje? ¿Cómo es esa persona? Porque si realmente si me dicen no lo puedes usar, tampoco nos vamos a hacer los rebeldes, como, claro, tanto como profesores como alumnos, es decir, bueno, voy a desafiarlo y va a ver que no se va a dar cuenta porque lo voy a usar igual y no se va a mm, dar cuenta. No, porque en realidad siempre tiene que estar nuestra parte objetiva, o si se quiere, subjetiva como sujeto, claro, ¿no? Pero objetiva en el sentido de poder desasnar la información, de desmenuzarla, de ver la producción final. Entonces, a veces lo que nos da la IA decimos, pero esto nada que ver a lo que te pedí. O mm, sea, y lo que me pidió claro, el profesor, a ver, vuelvo a la consigna, vuelvo a ver la producción y ahí está el resultado final, donde aparezco yo, no donde aparece el profesor o donde aparece la IA, donde aparezco yo como persona, evaluando el trabajo práctico, mejorándolo, reescribiéndolo. A ver, le pregunto a la IA, ¿me lo podés mejorar? Y yo lo releo y yo digo, esto está bien. Me parece que eso es la parte con la que me quedo, ¿no? Yo como alumno, yo como docente, ¿aparezco en algún momento? O ujú, como me hizo la bajada la IA, se lo presento al profe. A veces me pasa como profesora que no leen las consignas. Entonces, como alumna, lo mismo. Yo lo primero que me planteo es, a ver, terminé de hacer todo, haya usado o no la IA, vuelvo a la consigna, porque la consigna me la dio un ser humano, claro. aunque la haya armado con IA. ¿No? Me están pidiendo algo, responde a lo pedido, tiene un mensaje claro, es creativo, está bien redactado, y si en esto no hay un pasaje por uno,
es como que, bueno, cualquier herramienta mal usada es mala. Claro, hasta en Entre Word, comillas, ¿no? claro, La herramienta, yo diría que el malo es uno que no sabe usarla bien, ¿no? Decir, bueno, a ver, dale, ponete las pilas, revisa, verifica, controla, esto de las fuentes que hablábamos al principio, identificar fuentes falsas, ¿de dónde sacó esta información la IA? O sea, yo hace un año me enteré, yo decía, bueno, esto es como mágico, ¿no? Tenemos como toda la Biblioteca Nacional metida adentro de la ahí, computadora. No, lo que hace es tomar los famosos algoritmos que más se mencionan en un tema y dice, bueno, con este rejunte de información termina siendo como una wiki un poco más profesional, ¿no? claro. Este rejunte de información que me ofrece es de lo que todos dijeron y se supone que es lo correcto. Bueno, no siempre. Ahí está el tema, Claro, bueno, es que ¿no? ahí Y con todo el está. amor que le tengo. No, pero bueno, me encanta que digas todo esto porque también hay gente que por ahí piensa eso de que es mágico y que tiene la biblioteca nacional, internacional y mundial. Pero por eso, bueno, es bueno. La verdad que, Sí, bueno, sí, Inés, un gusto toda esta conversación, ya nos quedamos sin tiempo, para mí también. pero me encantó Bueno, escucharte porque nos aportaste toda esta visión y con una sonrisa, ¿no? Porque está toda la gente tan rígida con esto del uso de la IA y tan con una mirada juzgadora y tan que es como o no aprendés o aprendés, o bueno, ya después hay miradas más finas, más éticas, respecto de que si alguien realmente que presenta una tesis o una tesina la hace completamente por ese medio, bueno, ya se tendrá que replantear la propia persona qué sentido tiene su vida, su carrera o lo que eligió, ¿no? Pero eso ya éticamente. Así que bueno, Inés, la verdad un gusto tenerte acá. bueno, un gusto para mí también. Muchas gracias y bueno, queda mucha tela para cortar, como siempre decimos, y aparte en tus otras facetas múltiples que tenés, seguro que te voy a convocar para iniciar otra charla, otra entrevista, Bueno, pero desde ya, muchísimas gracias. me encantaría, bueno, un placer y espero que les haya sido útil. Así que bueno, me alegro haber compartido este espacio. Bueno, gracias a vos y bueno, y a todos les digo gracias por acompañarnos en este espacio. Si no se suscribieron, están a punto de hacerlo ya, no procrastinen. Arte Mitre Marías, el canal de YouTube, y nos vemos en el próximo conversatorio. Hasta muy prontito. Chao, hasta pronto. Si querés colaborar con este espacio Arte Mitre María, podés hacerlo a la cuenta de Mercado Pago, cuyo alias es Arte Mitre María y que podés leer en el flyer. Te agradecemos por ser parte de Arte Mitre María, suscribiéndote al canal y activando la campanita. Te espero con más contenidos.